Antes de empezar a profundizar en teorías, es necesario precisar la importancia de un buen proceso de lectura, ya que desde la perspectiva del educando, la lectura muchas veces no es más que un proceso superficial de asimilación de conceptos y aceptación de contenido. Pero es claro que si se desea realmente enseñar sobre la lectura, se torna necesario definir este proceso. A continuación, definamos la lectura desde varios preceptos teóricos y aterricemos el que nos parezca más conveniente o en su defecto trabajemos un nuevo concepto a partir de lo que llegamos a abordar. Pues bueno, primero veamos cómo se observa la lectura desde ideas planteadas por Manfred Neumann, cuando pregunta lo siguiente acerca del texto. Es algo más, hablando del texto como un presupuesto estructurado para sus lectores, que solo una forma directa de internalización por medio del lector. Teorías sugieren siempre la sospecha de que la comunicación solo fuera representable como una vía unidireccional entre texto y lector. Así define, pues, la lectura como un proceso de un efecto cambiante, de carácter dinámico entre texto y lector. Luego tenemos que la lectura, más allá de ser un proceso cambiante de carácter dinámico entre texto y lector, es también un proceso de reinterpretación. Si bien lo anterior es cierto, también siento hace falta algo más para definir claramente la lectura como ejercicio de interpretación. Deseo agregar, antes de entrar en materia, mi propia definición de lectura para luego entrar a discutirlo. Leer como un acto de autorreflexión y reinterpretación crítica de nuestra realidad mental y social. Se preguntarán, ¿cómo puede llegar a tal definición? Pues no ha sido un camino sencillo. La acción de leer, si bien es un acto de reinterpretación, también puede ser todo lo contrario. Veamos los niveles de lectura para entenderlo. Niveles de lectura. La idea de que existen diferentes niveles de lectura en un mismo texto es muy aceptada. Gray, 1970, citado por Alderson, de 2000, hablando a nivel se refiere de tres categorías. Comprender el significado literal del texto, que sería leer las líneas, inferir con respecto al texto, que sería leer entre líneas, y por último, hacer una evaluación crítica del mismo, que a su vez sería leer detrás de dichas líneas. Ya desde aquí empezamos a ver la importancia de aproximarnos lo más posible a la definición de lectura que atiende a los requerimientos y cumpla con lo establecido. Pero con todo lo anterior nace una pregunta. ¿Leer entre líneas y leer detrás de las líneas es finalmente leer? Efectivamente, ambas conllevan el uso de los sentidos para por medio de la vista reconocer lo escrito en el texto. Sin embargo, pareciera que aunque ambos se hace del mismo con la vista, no es igual. Veamos el siguiente fragmento del texto de Eiser. Los signos del texto, o en caso dado, sus estructuras, adquieren su finalidad en cuanto que son capaces de producir actos en cuyo desarrollo tiene lugar una traducibilidad del texto en la conciencia del lector. Esto quiere decir, en tanto el lector es capaz de atravesar los tres niveles de lectura, allí donde el texto ofrece una posibilidad de activar nuestras capacidades. Resulta necesario definirlas para poder comprender y dar respuesta al interrogante. Primero, tenemos que el significado literal de texto o leer las líneas. Se refiere estrictamente a la comprensión literal de las palabras que componen el fragmento, a la capacidad de decodificar su significado semántico, elegir la acepción adecuada al contexto, de entre las que incluye el diccionario y obtener todos los temas pertinentes. Luego, leer entre líneas se refiere a la capacidad de recuperar los implícitos convocados en el texto, que contribuyen de manera decisiva a elaborar su coherencia global y a contribuir el significado relevante del escrito. Y por último, tenemos leer detrás de las líneas, que se refiere a la capacidad de comprender qué pretende el autor con el texto, por qué lo escribió, con qué otros discursos se relaciona y poder dar una opinión personal respecto a las ideas que expone con argumentos conscientes o no. Se trata de una respuesta externa al texto, de un grado de comprensión que requiere disponer de mucha más información de la que aporta el texto o de la que éste reclama que el lector aporte. Habiendo aclarado los tres niveles, damos respuesta a la pregunta. Sí, estas tres categorías pueden ser consideradas como ejercicios de leer. Sin embargo, cada uno se distancia más del otro en la medida en que el tipo de lector varía o en el mejor de los casos se transforma en una nueva versión de lector. Algo importante que creo conveniente tener presente es la idea de Barthes sobre leer en aras de la eficacia y en aras de la conciencia, siendo en aras de la eficacia el responderle al profesor lo que él quiere que respondamos. Más, leer desde la conciencia, esto sería una actividad dialógica necesaria entre la configuración conceptual de nuestra enciclopedia y la enciclopedia del texto. Esta actividad dialógica sería empujada permanentemente por y hacia la incertidumbre. En el ejercicio de la lectura se hace necesario poner en juego nuestras capacidades de diferencia. Resulta imposible hablar de una verdadera lectura sin aplicar todas las habilidades como lectores, sin oponernos o controvertir contra el texto.
Así que donde verdaderamente alcanzamos el nivel exigido para comprender realmente lo que pretende el texto y concebir ser ese lector ideal propuesto por el autor. Preguntarnos para qué sirve todo esto es importante, pues el comprender que leer es mucho más que usar la vista nos posibilita y ayuda a concebir la realidad con otros ojos, dilucidar situaciones que no están a simple vista, tener conocimientos que no son de acceso común y despertar de ese estado somnoliento en que nos mantiene el Estado con sus formas de enseñar, no sobre la lectura. Menciona Fernando Vázquez en su texto, El oficio del maestro. Y los maestros están ahí para acabar de liberarnos, para soltarnos el lastre de nuestros miedos, a enfrentarnos con el doloroso encuentro con la verdad. Esto quiere decir que el mal ejercicio de la lectura no es más que ser seres oprimidos. Por esto, hablar de liberarnos es aprender a leer. Leer detrás de las líneas nos libera, desenmascara las verdades que en su mayoría no pueden ser dichas y favorece a quitar el velo que se lleva en los ojos cuando no se logra atravesar el texto más allá de leer las líneas. Quiero aclarar varias cosas. Una es que logren comprender como docentes es necesario que enseñemos realmente a leer, no solo los textos escritos, sino también a leer la realidad que nos rodea. Además, como maestros, debemos servir de ejemplo, ser luz para el alumno, ser quien ayude a quitar ese velo oscuro que no permite al estudiante poder leer de forma crítica su propia realidad, pasar de ser un ser oprimido a hablar de seres liberados. Muchas gracias.